Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Ahí vamos a dar lectura al versículo 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Versículo 25. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo dice? No dejando, ¿cómo dice? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos, Padre Divino. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, por congregar tu iglesia, Señor, en este lugar. En esta hora, Padre de la gloria, te suplicamos que en el nombre de Jesús, por tu poder y por tu misericordia, nos hables a la mente y el corazón. No permitas, Señor, que el hombre hable. Sé tú, Señor. Estas almas estamos necesitadas de escucharte hablar a ti. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como lo dice el versículo, no dejando de congregarnos. ¿Qué significa la palabra congregarnos? Es reunirnos, es conjuntarnos. No sé si en algún momento dado usted se ha preguntado, ¿por qué tengo que congregarme? ¿Por qué los pastores especialmente y los hermanos también líderes de las congregaciones molestan tanto con que hermano, no lo hemos visto en la iglesia? Hermano, ¿y cuándo va a ir a la iglesia? Hermano, no deje de congregarse. Lamentablemente, la iglesia que eres tú, la iglesia que no es el edificio, sino todas las personas que el Señor Jesús ha rescatado de la vana y mala manera de vivir, todas las almas que el Señor ha rescatado del camino al infierno y los ha metido al camino de la salvación, esa es la iglesia. Pero la iglesia está enferma, se está congelando. El hermano Estanislao Marino tiene un cántico que dice: las cosas se están cambiando, hay muchos cambios en el mundo. Y dice, y aquellos que llamábamos los calientes, ahora son tibios, ahora se han enfriado. Y eso está pasando con la iglesia. Pero porque se ha soltado un ejército de demonios trastornando la sana doctrina. Las redes sociales hoy las usan, las ven y las escuchan hasta los niños. Y en las redes sociales, como hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas. Y podemos enterarnos que el enemigo no se queda atrás y la está utilizando. Está, ponga atención, utilizando un montón de almas infiltradas en la iglesia para pervertir la sana doctrina, es decir, la sana, la correcta, la verdadera enseñanza. ¿Quiénes son estos infiltrados? Son personas que llegaron a la iglesia, a la congregación,
pero su corazón tan rebelde que en un momento dado se rebelan a la dirección de los líderes que Dios ha puesto en ese lugar. Llámese pastores, llámese cuerpo de ancianos, llámese diaconado. Son tan rebeldes que el enemigo les ciega el entendimiento y buscan y prestan poner atención a una palabra torcida. En esa molestia, en ese engaño del enemigo, por su corazón, por la dureza de su corazón, se alejan de la congregación, se salen de la congregación y van a declarar allá afuera al mundo que la iglesia es un engaño, que la iglesia es una mentira, que las personas creyentes no deben de congregarse porque el congregarse es un negocio de los pastores. Que el Señor reprenda al diablo. En la misma carta a los hebreos dice la palabra que la congregación, los miembros se sometan y respeten a sus pastores. Entonces está hablando que si hay pastores, hay un rebaño. Dios, que es justo, Dios que es perfecto, no iba a crear pastores. Dice que en la iglesia ha puesto a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si Él no espera, el Señor no espera, no es de Él que las almas se conjunten, se congreguen, ¿para qué establecería Él a través de su Santo Espíritu a pastores? Si pastor en la iglesia es una analogía de aquel hombre que está al frente y al cuidado de un conjunto de ovejitas. ¿Para qué? Para enseñarles a conducir por el buen camino, para que estén lo más alejadas posibles del peligro. Si usted se mete en las redes sociales, si usted se mete a la plataforma o canal de YouTube, ahí va a haber un montón de gente que está predicando esta doctrina, que no se congregue, que es una sinvergüenzada de los pastores. Pero vea usted qué es lo que predican. Además de declarar ellos, vea qué predican y cómo lo predican. La última señora que nos hemos enterado que está por ahí es una mujer que yo le decía a usted que manifiesta que Dios se glorificó en ella, transformó su vida total, pero ahora sale diciendo que se retira del cristianismo. No se retira de la fe en Dios, pero la interpreta esa fe o la lleva a ejecución según ella, no según la Biblia. La iglesia de Jesucristo no está enfocada a aprender y a manejarse en el idioma hebreo, en las costumbres hebreas. Eso es para el pueblo de Israel. Esta persona eso hace, eso declara, que se puso a estudiar el hebreo, se ha cambiado el nombre y ahora encuentra que es una mentira y denigra a los líderes de la iglesia donde ella estuvo. Invita a las personas a que no se dejen sorprender. Ojo, ponga atención. Lamentablemente, el diablo ocupa una verdad, pero para torcerla. Y en esa verdad hay una verdad que hay muchos, o podemos haber muchos servidores de Dios que hemos extraviado el camino, que quizá estemos haciendo, como se dice en el mundo, un abuso de autoridad, y en eso podríamos lastimar a las ovejas del Señor. Pero un cristiano verdadero no se corre, no se aleja. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero es
una parte, es un miembro de un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Pastor, ¿y entonces cómo haríamos si hay un problema en la iglesia? Que el pastor es aquí, el pastor es allá. Ore, hermano, pídale al Señor que tenga misericordia de ese hombre, de esa mujer, de esas mujeres, de esos hombres que son los líderes de la iglesia, que vuelvan a la enseñanza correcta. Pablo nos decía esta semana a través de su palabra en la segunda carta a Timoteo que va a soportar la ira de Dios. Voy a soportarla. Perdón, estamos equivocados la cita. Estábamos hablando en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, personificando a Israel como una persona, reconociendo su pecado, dice: voy a soportar la ira de Dios, la voy a soportar. Muchas veces, ponga atención, como congregación nos parece la palabra fuerte. Esto no es nuevo. Los discípulos de Jesús, los hombres que andaban literal y físicamente con Jesús, le dijeron: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar? Mirá, se están yendo. Y el Señor muy cariñosamente le dijo: ¿quieren irse ustedes también? Pero la palabra que yo les estoy declarando es la palabra que les va a servir, o que les sirve, que les edifica, que les conforta y que les consuela. Muchas veces aquella palabra que nos parece pesada, Dios la declara para hacernos entender que hemos errado el camino de nuestra vida, que siendo creyentes estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Si es así, el creyente le parece que la palabra le golpea, lo que tiene que hacer es pedirle a Dios Todopoderoso. Y si el pastor o el líder o los líderes están en lo correcto, Dios te lo va a hacer ver. Pero no es para dejar de congregarte, como estas personas lo dicen. Una vez más, repito, si usted ve en esa plataforma, vea lo que predican, vea quiénes son. Son personas que estuvieron en una congregación y que son rebeldes y que ahora no tienen iglesia, y lo que quieren hacer es que ninguno de ustedes, ninguno de los creyentes verdaderos, nos congreguemos. Pero ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Tendrán ellos la razón? ¿Descubrieron ellos otra verdad fuera de la iglesia? No, la verdad está en la iglesia. La verdad es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Ahora, ¿por qué tenemos que congregarnos las personas que le hemos dicho que sí al Señor? Primeramente, hermanos amados, use su Biblia en la carta a los Efesios. Usted conoce este verso, pero veámoslo, hermanos, de manera literal. Efesios capítulo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1? Versículo del 3 al 6. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga esto: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué, hermanos, en el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque usted y yo, iglesia de Jesucristo, fuimos escogidos por Dios desde antes que formara el mismo mundo. Fuimos escogidos para que fuésemos hoy para alabanza de la gloria de su gracia.
para alabanza de la gloria de su nombre. El mundo no alaba a Dios. Dios ha conformado una familia aquí en la tierra para que le demos honra y gloria a su santo nombre. ¿Está conmigo? Pero aislado o aislada, el miembro o la miembro, es decir, la mujer o el hombre, no puede llevarle honra y gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y siendo el cuerpo no está un dedo por allá, el otro dedo por allá, el meñique por allá, el pulgar por el otro lado, un pie por allá, la cabeza por allá. ¿Está conmigo? Está conjuntada. Desmembrado, está muerto. Desmembrado no sirve para nada, sino que para sepultarlo. La iglesia, que somos cada uno de los creyentes, ponga atención, verdaderos. Fíjese que quiero retroceder un poquito con lo de los infiltrados. Cuando yo recibí esta palabra y la plasmaba, Señor, infiltrados en la iglesia, y me trajo rapiditamente, me dijo: yo tuve infiltrados en mi ministerio terrenal. ¿Está conmigo? ¿A qué se refería el Señor? ¿A qué se refería el Señor? ¿O a qué se refiere? Porque me lo dijo a mí, se lo dice a usted ahora. ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo: yo tuve infiltrados en mi ministerio terrenal? Hermanos, Él escogió 12 y uno era diablo. Uno que anduvo con Él, que comió con Él, lo entregó. ¿Está conmigo? Estas personas que están declarando que no se debe de congregar, que no debe de ofrendar, que no debe de diezmar, que es un negocio de los pastores el congregarse, que es una religiosidad, no son otra cosa que instrumentos del diablo, que en un momento dado los infiltró en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y ahora han salido para hacer daño. ¿Está conmigo? Porque la doctrina de Dios nos enseña que debemos de congregarnos, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para darle honra y gloria a su nombre. Mire lo que dice el 12, Efesios 1:12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Está conmigo? Ponga atención a otra cosa. Y ponga atención. Váyase a esa plataforma de YouTube y va a encontrar, si quiere de manera personal, me pide los nombres de las personas que hemos conocido para que las vea. Esas personas no mencionan el nombre de Jesús. Esas personas no mencionan el nombre de Jesús. Una de esas señoras que está tan trastornada, hace un tiempo ya le dimos a conocer, dice que Jesús es el Dios caído. ¿Escuchó eso? Y tiene miles de seguidores por las redes sociales. Otro señor que usa unas palabras tan denigrantes para la mujer, para los hombres, para los pastores, buenos o malos, pero le llama perros, caras de caballo. No menciona el nombre de Jesús. ¿Sí? De las mujeres dice cosas muy feas. Y la última trastornada que hemos escuchado no menciona el nombre de Jesús, sino solo se refiere como el eterno. Ponga atención. Y eso está haciendo, aquí mismo hay alguien que me ha dicho: pero mire pastor, me dan ganas de darle un solo coscorrón a puño cerrado, por su bien. Ponga atención. Les decía hace un momento allá abajo a unos hermanos: vea esas cosas.
pero lea su Biblia. Lea la Biblia y pídale a Dios Todopoderoso que ilumine su mente, su entendimiento, para que usted conozca y sepa quién realmente dice la verdad. ¿Está conmigo? ¿Alguien me estoy dando a entender, hermanos? Muy callados. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque los pastores dicen porque quieren tener negocio. Porque es el propósito de Dios de tener una familia conjuntada. Dice en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. No dice separados, no dice cada quien por su lado, no, dice los hermanos juntos y en armonía. ¿Está conmigo, hermano? Dice la palabra del Señor en el Salmo 22 que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. No dice que habita en la alabanza de manera de un creyente unipersonal, su pueblo. ¿Y el pueblo qué es? Es un conjunto de personas. ¿Está conmigo? Por eso es que dice el escritor de la carta a los Hebreos, iluminado por el Señor, no dejando de congregarse, no dejando de congregarse, como algunos, ya se daba, tienen por costumbre. Somos para alabanza de la gloria del Señor. El Señor espera que nos conjuntemos para darle honra y gloria a su nombre. Aquellos primeros cristianos, inmediatamente que el Señor ascendió a los cielos, se reunieron en la segunda planta de una casa, el aposento alto, y ahí estaban, dice, también las mujeres, y se quedaron ahí reunidas porque esperaban la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? El Espíritu Santo. Y dice en el capítulo siempre 1 del libro de los Hechos, ¿cuántas personas eran? Dice, como 120 personas. No estaba solo Pedro, no estaba solo Juan, no estaban solo los 11 porque el número 12 ya se había ahorcado, el infiltrado. ¿Está conmigo? No estaban solo las mujeres que andaban con Jesús cuando él estaba en vida física. Habían como 120 personas. La iglesia estaba conjuntada. La iglesia dice que perseveraba todos los días en el templo y en las casas, y el Señor añadía cada día más almas que debieran ser salvas, y el Señor a través de ellos hacía maravilla y la gente se quedaba espantada, porque la iglesia debe de congregarse. ¿Está conmigo? ¿No me estoy dando a entender? ¿O me estoy dando a entender? Gloria a Dios, ahora le creo. Sí. Veamos por qué más dice. Veamos qué más, hermanos amados. Primero dice, ¿por qué debo de congregarme? Porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de Dios. El Señor Dios Todopoderoso habita en medio de la alabanza de su pueblo. Veamos 1 Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios. Retrocede unas paginitas ahí en su Biblia. Estábamos en Efesios. Vámonos a 1 carta a los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 y 13. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y 3, versículo 12 y 13? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, oiga, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué somos nosotros? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros decimos, no, ¿y para qué me voy a congregar? Mire, lo más probable es que su profesión
solamente la tenga de los labios hacia afuera, pero su profesión no es una realidad en su corazón. ¿Por qué? Pongámonos prácticos. Si usted, siendo un hombre, se enamora de una mujer, la mujer le corresponde y dice que la ama porque le hace sentir bien. Lamentablemente no debiese ser por eso que la debe de amar. El verdadero amor se le manifiesta a una persona cuando la persona le trata mal. ¿Escuchó eso? ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Nosotros tratamos mal a Dios y Él realmente nos ama, porque por su misericordia, dice su palabra, no hemos sido consumidos. ¿Y qué es su misericordia? Su amor. Si ese hombre ama a esa mujer, lo expresa por sus labios, pero si realmente lo vive en su corazón, lo demuestra con los hechos. Solamente quiere estar en comunión con esa mujer, o viceversa. Pero si el hombre o la mujer dice, tiene novio o tiene esposo, sí lo amo, pero prefiere más sus amigos, el paseo, qué sé yo, cualquier otra ocupación, y no a la persona que dice que ama, su profesión es falsa. No la ama, no lo ama. ¿Está conmigo, hermano? Mentira. Si decimos que somos creyentes, si nos atrevemos a decir que somos cristianos y nos atrevemos a decir que somos evangélicos, pero no nos congregamos, el amor hacia Dios no está en nosotros. Y si ese amor hacia Dios no está en nosotros, lo más probable es que nosotros nunca hemos sido salvos. ¿Está conmigo? Pastor, pero usted, ¿qué es lo que está diciendo? Una y otra vez, usted lo escucha, lo que dice la palabra, el Señor Jesús lo declaró. En aquel día, cuando Él venga por su iglesia, muchos que decíamos ser cristianos, que ser creyentes, ser predicadores, tener dones del Espíritu Santo, porque dicen tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, el Señor les va a decir, apártense, yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Está conmigo? Hermanos amados, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no está desmembrado. El cuerpo debe de permanecer unido. ¿Amén o no amén? ¿Por qué debo de congregarme? Porque así como los primeros creyentes esperaban, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. El cuerpo permanece conjuntado y no desmembrado. Vamos, hermanos, a ir a otra cita para poder avanzar rápido. No quiero que me regañen porque me paso mucho tiempo. Hechos, primero Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como si dijera, no los voy a dejar solos, voy a regresar a ustedes. Estas palabras las declaraba el Señor Jesús a sus seguidores. La palabra discípulo significa seguidor, el que aprende. No los voy a dejar solos, voy a regresar a ustedes. Avancemos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dios les dio una promesa a través de Jesucristo, que no los iba a dejar solos. Veamos qué dice Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Este no es Judas el traidor, es otro Judas. Todos estos perseveraban unánimes, juntos, en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga esto en el 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Usted lo acaba de escuchar y hoy lo tiene de manera más objetiva en la palabra del Señor. ¿Está conmigo? El Señor se fue, entonces vámonos, vamos a ir a pescar. Vos andás a vender la cerveza que estaba vendiendo, vos andás a vender pollos allá, vos andás a... No, se recogieron, se congregaron y eran como 120. ¿Y qué? Oiga esto, ¿y a qué o para qué se congregaron? Porque tenían una promesa de parte de Dios de que no les iba a dejar solo, que iba a regresar a ellos. Sí, amén, pastor. Y ahora eso ya sucedió y nosotros ya no tenemos una promesa. ¿Quién dijo eso? Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Cuál? Que Él viene, que Él regresa por su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso manda a su Hijo a traernos a nosotros para que estemos con Él por toda la eternidad. Debemos de congregarnos a esperar ese glorioso momento que Él ha determinado que será así. Que Él viene por su iglesia, que los que estén muertos en Cristo van a resucitar primero, y que luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego subiremos para reunirnos con el Señor en las nubes para estar con Él por toda la eternidad. Pero qué bonito que venga el Señor y nos haya allá en el estadio o encalzonetado en la playa. Y ponga atención, y no estamos diciendo que no puede ir en una cosa de esas, pero fuera del tiempo que Dios ha establecido para que nos congreguemos y le demos honra y gloria a su nombre. ¿Está conmigo? Gloria sea a Dios. Y quítelo lo de la calzoneta, vea. ¿Sí? Usted se va a la playa y se comporta como una verdadera hija de Dios. Las mujeres, los varones como unos verdaderos hijos de Dios. ¿Está conmigo? Usted puede ir. Usted puede quizás ir allá si le dieron el tiempo y dice, bueno, buena noche, jugó nuestra selección, ¿vea? Representando a nuestro país. No hace falta. Eso no hace falta. Pero suponga que, mire, nos reunimos y un rato a ver los hipotes correr, los deportistas. Quizá algún otro pastor recalcitrante diría que eso es del diablo. No, Dios sabe que somos carne. ¿Está conmigo? Pero lo que nosotros debemos de anhelar es el congregarnos. ¿Para qué? Para esperar la venida del Señor, para exhortarnos, dice, los unos a los otros. Cada creyente tiene uno o más problemas. Si es cierto que el hermano creyente no se lo va a solucionar, pero puede el hermano tener una palabra de parte de Dios que le consuele, que le conforte. Dios se manifiesta a través de sus escogidos. ¿Está conmigo? Tenemos que congregarnos para esperar ese momento glorioso que el Señor viene por nosotros, su iglesia. Pero también, hermanos, tenemos que exhortarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Dice, cuanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Por qué entonces, hermanos amados, tenemos que congregarnos? ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué no debo de prestarle atención a esas personas que están declarando que no se congregue,
que es un negocio de los pastores, que los pastores son ladrones, mañosos, sinvergüenzas y tantas cosas que dicen, que no ofrende, que no diezme. Si todo eso lo ha expresado el Señor que es así, ¿por qué entonces debo de congregarme? Primero, hermanos amados, porque Dios nos ha escogido para que seamos para alabanza de su gracia, para que le podamos dar la honra y la gloria a Él desde aquí, desde la tierra, porque pronto, muy pronto se la daremos cuando estemos frente a Él, cara a cara. ¿Por qué debo de congregarme? Para mantener unido el cuerpo de Cristo. El que destruyere el cuerpo de Cristo, dice el Señor, Él, el Señor, le destruirá a Él. Esas personas que andan predicando, que andan enseñando y que están promoviendo eso y que acaban de publicar un video y en una hora tienen miles de vistas, Dios les destruirá a ellos. Tarde o temprano usted va a tener noticias, porque se han convertido en instrumentos de Satanás. ¿Por qué debo congregarme? Para exhortarnos y consolarnos unos a otros. ¿Y por qué debo de congregarme? Para esperar que el Señor viene por cada uno de nosotros. Todos tristes los oigo, no se quieren ir todavía. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Entonces démosle un aplauso a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por aclarar nuestro entendimiento, Señor.